Educar presenta I Love Art. los grandes artistas de todos los tiempos, Los clásicos, los contemporáneos, los artistas de hoy. locales, nacionales e internacionales, Porque el arte es de todos. Muchas gracias por continuar con nosotros. Ya estamos de regreso. Seguimos transmitiendo en vivo desde las instalaciones de Vox 103.3 FM y es momento de I Love Art. Ya está con nosotros Sebastián Márquez. Él cree que aquí nuestra compañera Fer González se equivocó con el enlace que tenía que entrar en esta segunda parte, pero no nos equivocamos, no se equivocó Fer. Acabamos de escuchar Las Mañanitas, bueno, un extracto de Las Mañanitas interpretadas por la Orquesta Sinfónica de Minería, y son mañanitas dedicadas precisamente a nuestro joven pianista Sebastián Márquez, que también ayer celebró su cumpleaños y que, sin importar fechas, actividades escolares, personales, familiares, pues está aquí como cada semana para compartir información de los grandes artistas de todos los tiempos, porque el arte es de todos. Sebastián, bienvenido y nuevamente muchas felicidades por tu cumpleaños. Quiero que sepan que ya tiene 16 años. Para quienes lo escuchan cada semana y creen que ya es un hombre de gran experiencia, porque que muchas veces es la edad lo que trae, él tan solo tiene 16 años. Y bueno, ya sabes, nuestros mejores deseos para que tu vida siga siendo plena, intensa y llena de cosas maravillosas, pero sobre todo de mucho arte y especialmente de música. Muchísimas gracias, Cintia. Un sincero agradecimiento, no únicamente a ti, sino a todo el equipo de Educarte por siempre proporcionarnos este espacio, Enrique. A todos los que nos escuchan, por siempre estar pendiente semana con semana de todas estas cosas que al final muchas veces le restamos importancia, pero son el motivo por el cual vivimos y son lo que le da ese sabor a la vida, ¿no? Así es, y bueno, sin más, vamos a entrar de lleno en materia. Ahora sí, Fer, si nos haces favor, esta pieza con la que debíamos haber comenzado. Y bueno, comenzamos, Sebastián. Pues hoy el tema, como siempre, muy interesante. Platícanos. Bueno, Cintia, hoy vamos a hablar de algo que probablemente muchos ya han estado escuchando hablar durante esta última semana, ya que ocurrió algo que tenía muchísimo sin ocurrir, ¿no? Un robo al Museo del Louvre. Bueno, simplemente el museo más grande del mundo, el museo más importante del mundo, uno de los más importantes de Europa, un acervo artístico, cultural e histórico no únicamente en cuanto a la colección que resguarda, sino en cuanto al valor del propio inmueble. Un palacio real convertido en el museo más grande del mundo, ¿no? Esto parece una cosa casi poética. Sí. Ajá. Y precisamente empezamos esta emisión escuchando una obra que no es para menos, sino la Sinfonía Heroica de Ludwig van Beethoven, el
compositor más conocido que todo el mundo conoce. Y ¿por qué esta sinfonía? Beethoven tenía cierta admiración hacia Napoleón Bonaparte. Y es por eso que le dedica esta obra, ¿no? Pero junto con lo del emperador, o sea, tiene como varias obras que, bueno, por ahí pudieron haber sido como un guiño a Napoleón. Pero en algunas de estas obras, justo dice Beethoven que él se sintió traicionado cuando Napoleón se autocoronó emperador. Ajá, y entonces es ahí donde todo muere, porque después de esta admiración que Beethoven tenía por Napoleón como persona, como militar, como monarca, cuando él se autocorona, dice, a ver, espérate, o sea, ¿qué estás haciendo? Ajá, o sea, ¿por qué estás haciendo esto? Y es ahí donde, bueno, se va esto. Es una historia corta, pero bueno, por ahí tiene esa relación justo con esta parte del Louvre, que por supuesto también tiene relación con Napoleón, así como el 90% de las cosas que pasan en Francia, al igual que la Ópera Nacional de París, una de las óperas más hermosas del mundo, con su hermoso Grand Foyer, sus domos, sus pasillos, sus corredores, sus ornamentos, sus techos. Recordemos que en esta ópera está basada la historia del fantasma de la ópera, entonces son, bueno, cientos de cosas las que se ven relacionadas entre la interacción de Napoleón, personas, arte. Y cuando tenemos personas, arte y Napoleón en un mismo espacio, quiere decir que tenemos revolución en un mismo espacio. Quiere decir que tenemos distintas corrientes del pensamiento en un mismo espacio. Y es ahí donde entran los museos como este factor importante en cuanto a atestiguar el paso del tiempo. ¿Tú por qué considerarías, Cintia, que un museo es importante, que es relevante? No únicamente que exista, sino que la gente vaya. Pues porque nos permite, más que conocer, yo podría decir vivir. Porque podemos leer historia, documentarnos y pues tal vez imaginarlo, tal vez ver alguna foto. Pero un museo nos ofrece pues ambientes que nos permiten como vivir más de cerca, ¿no? Estas partes de la historia. Así es, justamente nos permiten, cuando hablamos acerca de museos, sobre todo históricos, empatizar, sensibilizarnos, saber lo que hemos hecho como humanidad para poder irnos dando una idea de hacia dónde vamos, de dónde estamos, comprender nuestro presente y poder prepararnos en cuanto a la medida de lo posible para un futuro prometedor intelectualmente hablando. Ahora bien, el Museo del Louvre se trata de un museo de arte, el museo de arte más grande del mundo, ya lo vimos, pero aparte es un ícono del contraste, porque tenemos esta superestructura que acaba de cumplir 8 siglos de historia, y después tenemos una pirámide de vidrio en el centro, ¿no? Como porque, o sea, justamente son esos contrastes los que van haciendo que las cosas sean interesantes, ¿no? Porque ¿cuántos museos no hay que a lo mejor tienen tanta antigüedad, ¿no? A lo mejor aquí en México tenemos museos que son del siglo XVIII, siglo XIX, siglo XX, muchísimos de ellos en Ciudad de México, pero a lo mejor algunos pasan desapercibidos, y no porque valga menos la pena visitarlos, porque siguen esta estructura muy clásica, pero es justamente donde entran estas cuestiones más disruptivas, que son las cosas que llaman la atención, ¿sí? Siempre el contraste es algo que el ser humano constantemente va a estar buscando en su vida, ¿no? Siempre buscamos, cuando estamos felices, estar tristes, porque necesitamos ese contraste. Cuando estamos muy felices decimos, ay, ¿cómo puede ser que no haya nada que me haga sentir triste, ¿no? Entonces justo es ir buscando esa lucha de contrastes, ¿no? Entonces, se convirtió en museo desde hace un poco más de 2 siglos. Abrió al público en 1793, finales del siglo XVIII. Este siglo, bueno, de avances no solamente artísticos. Tenemos Revolución Francesa, tenemos la revolución intelectual prácticamente, tenemos que surge la enciclopedia, surgen los grandes pensadores, Rousseau, Voltaire, Diderot, o sea, es un siglo de muchísimo avance después de venir de un periodo donde aparentemente todo estaba bien. Bueno, se desata todo y tanto artística, social e históricamente, por consecuencia, podemos ver muchos cambios que van a empezar a surgir a partir de aquí en adelante, ¿sí? Porque a este punto todavía se conservaba indicios de la escuela barroca de pintura,
arquitectura, después siglo XVIII neoclásico. Entonces en el neoclásico se empiezan a retomar estos elementos de la antigua Roma, de la antigua Grecia, y de repente después de esto, bueno, vaya, todos esos cánones de belleza que ya existían, o sea, ya no nos importan, y ahora lo que nos va a importar es el ser humano, la idea, la razón, ¿sí? O sea, busca un poco también esta parte más científica, se está preparando la humanidad para la revolución industrial. ¿Y por qué es importante tener un poco de este contexto histórico? Bueno, porque evidentemente esto va a influir en no únicamente cómo lo percibimos hoy al museo, sino cómo se percibió en su momento para poder haber permitido su evolución hasta este momento. Entonces, después de todo este proceso de transformación, podemos destacar que tiene una reputación y un prestigio, bueno, que me atreveré a decir que ningún otro museo en el mundo goza de ello. Debe ser el más visitado del mundo, ¿no? Así es, tenemos que proporcionará visitantes en 2002, o sea, esta cifra es viejísima, pero en 2002 ya eran 5.700.000 al año, ¿no? En 2002, ¿no? Ahora multipliquen eso por 2025. Sí. Y sí, es un número importante, no únicamente en cuanto a lo cultural y a lo artístico, porque al final esto es político y esto es económico. Entonces la cantidad de derrama económica que genera París únicamente por este museo es grandísima. Y gracias a eso, justamente, los museos europeos grandes, por ejemplo, el Palacio de Schönbrunn en Viena, no sé, en Madrid, el Palacio Real, Teatro Real, aquí en Francia, Le Petit Palais, Versalles, en este caso, Louvre. Justamente esto ha ido permitiendo que siga existiendo ese autofinanciamiento, porque obviamente con las entradas no puedes mantener un edificio de esas características, ¿no? Porque es absurdamente caro. Pero eso, más apoyos que da la Unión Europea, más fondos que tiene el propio país, más fondos de organizaciones internacionales, o sea, todo eso va cocinando una receta perfecta en la que el objetivo principal es, o debería de ser, esta conservación y acercamiento del arte al pueblo, porque para eso surgen los museos. Por eso en México, y eso es algo que pocos países tienen, tenemos de museos gratuitos muchísimos. O sea, es raro encontrar un museo en el que haya que pagar, ¿no? Demostrando credencial de estudiante o cualquier cosa, es muy fácil acceder. Y justamente son estas cosas las que nosotros tenemos que agradecer acerca de nuestro entorno inmediato, ¿no? Porque muchas veces decimos, yo quisiera tener un Louvre, sí, pero no lo tenemos, ¿bien? Pero tenemos museos gratis. Entonces, nada más nos queda ir, visitarlos y estar al pendiente de toda la actividad que gira en torno a eso. Bueno, ahora volviendo a esta parte que comentaba de los 8 siglos, ¿no? Porque es un poquito mucho. Decimos que el Louvre era una fortaleza que estaba situada en las inmediaciones de la ciudad. O sea, haz de cuenta, podríamos decir que semejante a Versalles, cerca de la ciudad. Para eso, fungir como una fortaleza. Estaba rodeada de una robusta muralla, con torreones, que son estas partes donde se ensancha un poco el muro, no únicamente para dar rigidez estructural, sino para permitir hacer más eficaces los métodos de defensa ante enemigos. Y pues eso, o sea, en esencia era una fortaleza. Y después permitió poner el resguardo del tesoro real o encerrar prisioneros prestigiosos. Entonces prácticamente la única función que tenía esta estructura en este momento, que obviamente no estaba como la conocemos ahorita, ha sufrido de adecuaciones a lo largo del tiempo, bueno, muchísimas, ¿no? Para poder resguardar cosas importantes. El castillo fue edificado para defender a París cuando Felipe Augusto se marchó a las cruzadas a finales del siglo XII y experimentó hacia 1360 una primera transformación en residencia real por Carlos V. Entonces, aquí damos un paso importante porque vemos que pasa de fungir como algo únicamente utilitario a fungir sí como algo utilitario, la vivienda, la morada, pero también buscando esta parte un poco más suntuaria, un poco más incluso ornamental, ¿no? Propia de las monarquías europeas, porque hemos de recordar que las monarquías europeas se caracterizaban y siempre se han caracterizado por procurar mantener este auge, estos aires de opulencia, ¿no? Así es, de opulencia, de exclusividad, de cierta manera de alejamiento con el pueblo, ¿no? Y esto sería lo que próximamente los llevaría a, bueno, que le corten la cabeza a Luis, ¿no? Entonces,
justamente vemos que al final todo esto resulta bien contraproducente porque ellos se sentían muy poderosos marcando bien esta distancia porque se marcaba de esa manera. O sea, tenemos que justamente en estos siglos es donde se utilizaba mucho un pigmento en las pinturas que era un azul, pero ese azul solo se podía obtener a partir del lapislázuli. Entonces, bueno, quien tuviera pinturas con ese azul, no, o sea, ya era, bueno, el más costoso del condado. Ajá. Y pues los que no, pues no lo tienes, no porque no lo quieras, porque todo el mundo soñaba con eso, porque no te alcanzó, porque no estás a mi nivel, porque no compites conmigo. Ajá. Entonces es justamente aquí donde vamos a poder ir viendo cómo nada sutilmente se van forjando esta barrera importante, no únicamente económica, y eso es algo súper importante, que qué bueno que toque este tema, sino también intelectual, social, ¿sí? La educación, ¿para quién era? Para los estratos altos de la población. La cultura, el acceso al arte, ¿para quién era? Para las monarquías, para los nobles, ¿no? Y el pueblo, bueno, que lo haga como quiera, ¿no? O sea, te tienes que preocupar por comer, no te preocupes por ver pinturas. Prácticamente esa era la filosofía que se llevaba en aquel entonces. Y eso, bueno, provocó no únicamente un posible estancamiento importante desde mi punto de vista, porque a lo mejor si le hubiéramos dado a más personas este acceso a la educación, a la lectura, simplemente a la cultura, bueno, ¿cuántos avances no se hubieran podido hacer desde antes, tanto científicos, tecnológicos y lo que quieras, como a lo mejor cuántos artistas no nos perdimos? Y aquí voy a tocar otro tema importante que va muy de la mano con esta parte del Louvre y por qué es importante los museos de arte, ¿sí? Porque el arte es más importante que la ciencia. ¿Y por qué digo esto? Porque, bueno, mientras Darwin estaba haciendo sus descubrimientos, otra persona al mismo tiempo, no recuerdo su nombre en este momento, pero otra persona al mismo tiempo ya estaba descubriendo eso, ¿no? Si uno era el otro. Ajá. Y así ha pasado prácticamente con todos los avances, ¿no? Siempre han sido o teorías conjuntas o cosas que ya se estaban abordando desde distintas partes del globo. Pero el arte. Sin un Beethoven, no tendríamos una heroica, no tendríamos un emperador, no tendríamos una novena. Sin un Mozart, soñaríamos con la flauta mágica. Ajá. En cambio, a lo mejor sin Darwin, alguien más hubiera dado con eso, porque ahí está, es algo que ya existe. Ajá. Pero el artista viene a crear, el artista viene a jugar, no únicamente con su imaginación, con sus sentimientos, sino viene a jugar con la humanidad. Y ahí es donde está el punto tan importante en por qué a lo mejor el arte a veces llega a ser individualista en cuanto al autor. Porque nadie más que esa persona pudo haber hecho eso. Absolutamente nadie. Sí, una obra de arte es única, única. Tal vez habrá quien intente repetirla, pero el solo hecho de ser algo tan minucioso, algo tan de que surge de la sensibilidad, pues ya tendrá algún detalle que la hace diferente, ¿no? Así es, el arte viene a ser algo efímero, el arte viene a ser algo que no se puede controlar, algo que ni siquiera el propio artista tiene la facultad de decir, hoy voy a hacer algo bien, ¿no? Porque quién sabe qué quiera mi cerebro en ese momento, quién sabe si las cosas se den, si las cosas salgan, porque es algo que es tan efímero, que es tan incluso abstracto hasta cierto punto, que nadie puede tener control sobre eso. Ajá. Entonces es curioso ponerse a pensar en eso porque justo muchas veces decimos, ay, no, es que la ciencia es lo que importa, ¿no? El arte, ¿para qué? Pero por ahí hay cosas importantes que revisar y que ver, ¿no? Un interesante debate, porque, bueno, habría que escuchar a los científicos, ¿verdad? Así es, justamente, ¿no? Un científico defender a capa y espada que la ciencia es la razón, ¿no? Pero yo defender a capa y espada que el arte lo es todo, ¿no? Entonces, vamos hablando y siguiendo un poco más aquí antes de que se nos acabe ya el tiempo, tenemos, bueno, los artistas clásicos bajo el reinado de Luis XIII, Luis XIV, los neoclásicos bajo Napoleón I y los eclécticos bajo Napoleón III. ¿Qué es esta parte del ecléctico? Siempre vamos a andar escuchando esto en todos lados, ¿no? Es una construcción ecléctica, es una obra ecléctica. Bueno, ¿qué es esto? Algo ecléctico es una mezcla entre varios estilos. Por ejemplo, la Catedral de Morelia es un estilo ecléctico porque mezcla el estilo neogótico con el estilo barroco. Ajá, entonces,
es no sincretismo, lo diría yo diría más justamente este eclecticismo, si es que esa palabra existe, de la que podemos hablar cuando estamos viendo que un edificio a lo mejor sí se irguió la planta a lo mejor en el siglo XII y sí se dio el acabado que podemos ver hasta hoy en el siglo XVIII, pero también hubo modificaciones importantes que hicieron en el siglo XIX, siglo XX, todavía siglo XXI, se siguen haciendo modificaciones, no por perjudicar el valor histórico del inmueble, sino por buscar, digamos, el mejor funcionamiento de lo que se procura hacer. Y es aquí donde entramos en el buen funcionamiento que tenía ese museo hasta antes de que se cerrara temporalmente, hasta nuevo aviso, porque fue robado una colección importante de joyas, se metieron a través de una escalera por un balcón, entonces muchas veces te pones a pensar, o sea, estás en el museo más importante del mundo y así de fácil fue, entonces... Sí. De hecho hay quien lo califica como un robo de película. O sea, realmente si tú revisas la crónica e incluso las imágenes, o sea, sí resulta como un tanto sorprendente. Así es, justamente ahorita por el tiempo yo creo ya nos vas a entrar en tanto detalle, pero si tienen oportunidad de checar esto en general, bueno, de ver cualquier cosa del museo, ¿no? Eso ya vale mucho la pena, pero en sí de ver esta parte de la colección de las joyas, porque fue una colección importante, no únicamente económicamente, sino históricamente tenía un valor fuerte lo que representaba esto, y también nos pone a preguntarnos si en verdad se trató de un robo, porque... Bueno, a algunas personas resulta difícil creer que sea así de fácil meterse al museo más importante del mundo. Algunas dudas. Así es. Sebastián, pues se nos acabó el tiempo. Yo creo que podríamos hacer tal vez una segunda parte de este tema. Una segunda parte de todos, por favor. Todos los temas. Sí, bueno, pues muchas gracias, Sebastián, como cada semana. Yo los invito a seguirnos a través de nuestras redes sociales. Ahí podrán pues escuchar nuevamente esta emisión. Si se quedaron por ahí con alguna duda, los invito también a seguir nuestro podcast Lenguajes Poéticos para la Formación los días viernes a las 10 de la mañana. Y les agradezco muchísimo su atención. Muchas gracias, Fer González, allá en los controles. Y muchas gracias a nuestro público. Los esperamos la siguiente semana. Hasta la próxima, Sebastián. Hasta la próxima.